amor. Fe, esperanza, Orden. perseverancia. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Tiene propósito con todas las cosas y Dios tiene propósito con este culto. Y hoy el Señor me dirige. No vamos a predicar, vamos a enseñar. ¿Vamos a qué? enseñar. Vamos a enseñar la palabra. Amén. Entonces vamos a leer mucha Biblia. Amén. ¿Aló? Amén. Entonces vamos a leer muchísima Biblia. Sería muy bueno que usted tomara notas. Ahora, esta enseñanza yo se la di en alguna oportunidad a los jóvenes, pero el Señor me está impulsando, me impulsa a que toda la iglesia debe conocerla. ¿Por qué? Porque es de vital importancia. Amén. Y ahora usted se preguntará, bueno, ¿y qué es lo que es de vital importancia? Oír la voz de Dios. Amén. Oír la voz de Dios. Ahora, yo quisiera preguntar lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes, levanten su mano solamente, cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios? Levante su mano. Wow. Muy pocos. Muy pocos. Ahora, cuando nosotros, yo sé que todos aquí, después de que escuchemos esta enseñanza, vamos a levantar la mano diciendo, oiga, sí, sí la he escuchado. Lo que sucede es que no sabemos cómo Dios habla. Amén. Porque cuando decimos, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios? Inmediatamente pensamos en una voz audible. Amén. Una voz audible. Ahora, Dios habla también de manera audible. Amén. Amén. Y muy seguramente los que levantaron la voz es porque han escuchado la voz audible de Dios. Pero quizás los otros también Dios nos ha hablado, pero no sabemos distinguir la manera en que Él nos habla. Por lo tanto, es muy importante conocer eso. Amén. Porque en muchas ocasiones, y sobre todo en momentos de dificultad, que necesitamos una respuesta de Dios para algo, y no sabemos cómo Dios habla, cómo Dios comunica su parecer, su propósito, su designio para la vida de cada persona, entonces nos frustramos y decimos, yo no le intereso a Dios. Dios no tiene interés por mí, porque Dios no me habla, Dios no me responde. Pero Dios es un Dios que siempre está deseoso de hablar y comunicar al hombre sus planes y propósitos. Amén. Reflexionen esto. La palabra de Dios dice que Él desde antes de la fundación del mundo, ¿estás entendiendo lo que estoy diciendo? Antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad, antes que el tiempo Kairos existiera, antes de que esto físico existiera, ya Dios te tenía en su mente y tenía un propósito contigo. Amén. Eso es importante entenderlo. Tenía un propósito contigo. Ahora, si Dios ha planeado algo para ti, ¿cómo no te lo va a comunicar? Amén. O sea, sería ilógico. Amén. Así que Dios es un Dios que siempre quiere comunicar sus planes y sus propósitos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Nos colocamos en tu presencia, Señor, para que seas tú tomando el control de todas las cosas, para que seas tú hablando a nuestros corazones, para que seas tú enseñándonos, bendito Dios. Precioso Espíritu Santo, hoy muévete el ritmo de la gracia de Dios, sea en medio de nosotros. Y Señor, habla a cada corazón, habla a cada vida, habla a cada mente. Y Padre de la gloria, fortalécenos en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Así que les estaba diciendo que Dios está deseoso de hablar y de comunicar al hombre su plan y su propósito. Él quiere entablar comunión permanente. Escuche esto, permanente, diaria con nosotros. Amén. Ese es el deseo de su corazón. Para eso Él formó al hombre a su imagen y a su semejanza.
a imagen de Él, con un espíritu para Él poder comunicarse con el hombre. ¿Aló? Él quiere tener comunión con nosotros. Él descendía al Edén y llamaba a su creación y le decía: Adán, Adán. Y recuerden ustedes que Él llamaba a Adán tanto al hombre como a la mujer. Amén. Ese era el nombre de ambos. Dios no distinguía entre ellos. Él los veía como uno solo y los llamaba Adán. ¿Por qué los llamaba? Porque quería, anhelaba tener comunión con ellos. Amén. Amén. Incluso aún después de que ellos pecaron, Él vino. Él no se alejó, Él no se retiró. Él siempre está dispuesto a venir a tener comunión con nosotros. Así que tenemos un Dios que es un Dios de comunión, un Dios de amor, un Dios que quiere comunicarse con nosotros. Amén. Amén. Ahora, lo que sucede es que a veces nosotros complicamos el hecho de escuchar su voz y su dirección. Y el propósito de esta enseñanza es que cada uno de nosotros podamos reconocer cómo habla Dios, cómo son sus diversas maneras de hablar, que podamos identificar cómo nos habla a nosotros, porque Dios le habla a cada uno de una manera distinta y diferente. Amén. Y necesitamos conocer cómo es esa manera en que Él me habla y poder entonces yo fluir allí para poder estar en una constante comunión con Él. ¿Cuántos quieren tener una comunión perfecta? Aleluya. Ahora, note que si Él tiene propósitos conmigo, yo necesito entablar esa comunión con Él, necesito reconocer el método en que Él me habla para poder entender qué es lo que Él planea conmigo y yo poderlo desarrollar. Amén. Jesús lo hacía de esa manera. Jesús siempre estaba en comunión con el Padre. Él dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, yo he venido para cumplir la voluntad del que me envió. Yo no hablo mis palabras, yo hablo las palabras del que me envió. Así que había una perfecta comunión del Padre con el Hijo. Y de la misma manera en que Jesús tenía esa comunión con el Padre, Dios quiere tener comunión con nosotros. Amén. 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 Aleluya. Dios siempre está dispuesto para que nosotros podamos escuchar su voz. Amén. Ahora, Dios puede hablarnos de muchas maneras. Y miremos la palabra en Hebreos capítulo 1. Vamos allí a Hebreos. Hebreos en el capítulo 1. Ustedes hoy van a hacer las Biblias más rápidas de todo Mosquera. Hebreos capítulo 1. Note lo siguiente. ¿Estamos ahí? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. Si no puede leer, está usted atento a la palabra. Note lo que dice: Dios, habiendo hablado ¿cuántas veces? Muchas veces. Ahora y ahora dice: y en muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, aquí hay dos cosas importantes de las cuales habla Dios. Dice que primero, Él habla mucho. Entonces, tenemos un Dios que quiere comunicarse de manera permanente, constante. Ahora, esos que levantaron la mano, que digan que escuchan la voz de Dios, ¿hace cuánto no escuchas la voz de Dios? ¿Lo notas? Entonces, Dios no solamente habla de manera audible, sino que también habla de otras maneras. Y necesitamos encontrar esas maneras, conocer esas maneras, porque Dios habla mucho. Amén. Dios quiere tener comunión permanente con nosotros. Amén. Ahora, luego dice que no solamente Él habla mucho, sino que Él habla de diversas maneras. Y hoy el propósito es poder identificar esas diversas maneras. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces vamos a empezar a mirar las formas en que Dios habla, en que Dios se comunica. La primera de ellas es que Dios habla a través de sus hijos.
Es decir, habla a través de otras personas. Amén. Note que en Hebreos capítulo 1, verso 2 dice, perdón, 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Ahora, necesito hacer esta aclaración. Esa palabra profeta puede implicar dos cosas. Primero, puede implicar la palabra de Dios, o sea, el antiguo pacto. Porque recuerden que el antiguo pacto o el Tanaj hebreo está conformado por la ley de Moisés, los profetas, ¿y qué otra cosa? Y los salmos. Amén. Así está, así se determina en algunos pasajes, se le llama al antiguo pacto la ley, los profetas y los salmos. Amén. Pero también se le llama la palabra profética, o sea, lo que hablaron los profetas inspirados por Dios. Entonces puede hacer referencia al antiguo pacto. Pero también habla acerca de hombres que están al servicio de Dios en una función ministerial. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Entonces Dios nos puede hablar de esa manera. ¿O cuántos de ustedes no han venido de pronto a la iglesia, a esta o a otra, con un interrogante, con una circunstancia? Y aquí estamos predicando la palabra y de repente el pastor o alguien te dice algo y tú te quedas pasmado diciendo, uy, eso era lo que yo necesitaba, eso era lo que yo requería. La palabra me está hablando, Dios está hablando a través de este varón, o de esta mujer, o de este hombre. Así que Dios puede hablar a través de los hombres. Efesios capítulo 4, vamos allí, Efesios capítulo 4, y allí están los dones ministeriales. Yo creo que usted conoce este verso, capítulo 4, en el verso 11, dice, y él mismo, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, note el fin para el cual ellos fueron instituidos, a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar indica madurar, completar, hacer algo productivo, hacer algo perfecto, hacer algo que quizás está en un proceso de maduración, llevarlo a la perfecta madurez. Amén. Entonces los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles han sido colocados para madurar, para perfeccionar, para enseñar. Note lo que sigue diciendo allí, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Pero bien poquitos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Ok, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿cuántos? Todos. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Así que estos hombres van a hacer esa labor en la medida que hablen y que declaren la palabra de Dios. Amén. Amén. Miremos otro texto. Primera a los Tesalonicenses. Ahí adelantico. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Ahora, aquí está Pablo hablándole a los de Tesalónica. ¿Quién era Pablo? Era un apóstol, ¿verdad? O sea, hace parte de esos ministerios de los cuales hablamos en Efesios. Amén. Ahora, nota lo que dice allí en el capítulo 2, verso 13. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra ¿de quién? De Dios. ¿La palabra de quién? De Dios. La palabra de Dios. Y escuche esto, que oísteis de nosotros. O sea que Pablo está diciendo aquí que él en su ministerio apostólico hablaba inspirado por Dios. Entonces
Dios habla a través de hombres. Dios habla a través de sus hijos. Y quiero hacer esta claridad, no necesariamente la persona tiene que hacer parte de los dones ministeriales para que Dios hable a través de él. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes una comunión con Él. Tú tienes una comunión perfecta, diaria con Él. Dios te puede emplear como un instrumento para hablarle a alguien, corregir a alguien, exhortar a alguien, animar a alguien, consolar a alguien. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, el problema de muchos de nosotros es que cuando el pastor o la hermana o el hermano habla, la gente no lo recibe como lo recibían los de Tesalónica, como la palabra de Dios, sino que dicen lo siguiente: ya empezó a tirar piedras, piedra, ya empezó a tirar pullas. ¿Me hago entender? Entonces necesitamos recibir la palabra como si fuera de parte de Dios, como lo es en verdad. Amén. Porque cuando, yo espero que en todo lugar sea así, ¿no? Cuando uno se para aquí en este lugar, primero ha tenido intimidad y comunión con Dios y le ha dicho: Señor, ¿tú qué es lo que quieres que hablemos? Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que quieres que tú, que nosotros prediquemos? Porque yo no tengo ni idea de la necesidad que ellos tienen. Amén. ¿Aló? Amén. Entonces necesitamos entender eso. Sigamos leyendo, capítulo 2, verso 13. Dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así que Dios puede hablar a través de otros hombres. ¿Estamos ahí? Amén. Ok. Entonces, esa es la primera parte. Y yo creo que todos lo conocíamos de una o de otra manera. Conocíamos esta manera. ¿Aló? Amén. Sí. Entonces vamos entendiendo y vamos mirando que Dios sí nos ha hablado muchas veces. Amén. Sí nos ha hablado muchas veces. Segunda manera en que Dios habla: a través de su palabra. A través de su palabra. ¿Estamos ahí? Amén. Mire Salmos 119. Vaya conmigo allí. Salmos 119. Dios habla a través de su palabra escrita. Salmo 119. Y vamos a mirar el verso 105. Salmo 119. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra: lámpara. ¿Cuál es la función de una lámpara? Alumbrar. Es decir, nos indica el camino, ¿verdad? Entonces dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, leyendo la palabra, se han encontrado con algo que muchas veces han escuchado, pero que no sé si entenderán o no. Algunos entenderán, otros no entenderán. Que se dice palabra rema. ¿Han escuchado ustedes ese término, palabra rema? Bueno, pero ¿qué es eso, pastor? Bueno, una palabra rema es una palabra que es precisa, exacta, donde tú estás leyendo y te encuentras con esa palabra y es precisamente lo que tú requerías para tu vida. Y que es como si el mismo Dios se parara enfrente de ti y te estuviera hablando a través de la palabra. Eso es una palabra rema, una palabra específica, una palabra que te anima, que te consuela, una palabra que tú necesitas en el momento. Amén. Y Dios lo puede hacer. ¿Cuántos han experimentado eso en sus vidas? Entonces ya se van viendo un poquito más de manos levantadas. Amén. Entonces vamos viendo que Dios sí nos habla. Y también nos habla a través de su palabra. Amén. Ahora volvamos a Hebreos, porque quiero explicarles algo que está allí en Hebreos, en el texto que leímos. Capítulo 1, verso 2. En este caso el 2. Dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Así que Hebreos dice que Dios habla de muchas maneras y una de esas maneras es hablarnos a través de Jesús. Pero estamos hablando de que Dios nos habla a través de su palabra. Pero ahora, unamos esto que dice Hebreos con lo que dice Juan 1:1. Usted lo conoce de memoria y si no yo se lo parafraseo. Juan 1:1 dice: y en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Y luego dice en el verso 14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así que la palabra de Dios se hizo ¿qué? Carne en Jesucristo. Y esto que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios. Amén. Y Jesús, que es la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando también de Jesús. Amén. 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 Porque la palabra verbo significa el pensamiento más profundo de Dios expresado en palabras. Amén. Amén. Ahora, también dice por allá en el Salmo 107: envié mi palabra y los sané y los libré de su ruina. Entonces, ¿a quién envió Dios? A Jesús. La palabra de Dios es Jesús, el cual fue enviado a este mundo para salvarnos y sanarnos de la ruina. Así que Dios también nos habla a través de esta palabra. Cuando tú abras la palabra de Dios, entiende que es Dios, más de Dios mismo hablándote a ti. Amén. Amén. Si tú quieres conocer más de Jesús, entonces tienes que pasar más tiempo en la palabra. Amén. Y entonces viene la pregunta de rigor. ¿Cuántas veces, gracias Daniela, cuántas veces leyó usted esta semana la palabra de Dios? Porque si decimos que somos cristianos y somos seguidores de Cristo, entonces necesitamos saber cómo es Cristo, Amén. Cómo piensa Cristo, cómo habla Cristo, cómo actúa Cristo. Y la única manera de saberlo es cuando tú abres esta bendita palabra y empiezas a edificarte a través de ella. ¿Me hago entender? Amén. Entonces necesitamos comprender todas estas cosas. Así que Dios habla también a través de su palabra. Pero tercera manera en que Dios habla, Él también habla a través de sueños y de visiones. Amén. Él habla a través de sueños y de visiones. Amén. Ahora, yo no sé si tú logras entender la diferencia entre uno y otro. Y el sueño es aquel en el cual tú estás completamente dormido y Dios trae imágenes a tu mente. Amén. Y te da un mensaje a través de imágenes en tu mente. La visión es cuando tú estás en tus 5 sentidos y de un momento a otro, ¡pa!, el mundo espiritual se abre para tu vista. Amén. Tú oyes, tú ves, tú puedes oler en el mundo espiritual y Dios te habla. Vamos a mirar en Job capítulo 33. Job capítulo 33. Este es como el texto base para que entendamos que Dios nos habla a través de esta manera. Y luego miramos algunos ejemplos de cómo Dios le ha hablado a personas a través de sueños y cómo le ha hablado a otros a través de visiones. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice Job capítulo 33 a partir del verso 14. ¿Estamos? Amén. 33. Job capítulo 33 verso 14. Dice: aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, ahí está lo mismo que estaba en hebreo, Amén. pero el hombre no lo entiende. Y muchos de nosotros estamos así, ¿verdad? Amén. Dios nos está hablando, amén, y Él está tratando de comunicar algo y nosotros, Dios no me habla, Dios no me habla, Dios no me oye, y Él está ahí tratando de comunicarse con nosotros,
Pero nuestra ignorancia al respecto de cómo habla Dios impide que haya esa comunión. ¿Aló? Entonces dice allí, aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no lo entiende, por sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duerme en el lecho, entonces se revela a él al oído del hombre y le confirma su instrucción. Ahora, ¿qué entiendo yo con esto? Que a veces Dios nos habla de una y otra manera y no lo entendemos, así que Él dice, bueno, tocó por este lado porque pues este no copia por el otro. Entonces vamos a hablarle a través de sueños y de visiones. ¿Aló? Amén. ¿Cuántos han tenido sueños y visiones con Dios? Amén. Amén. Entonces, el punto es, ahora, yo sé, usted de pronto estará entendiendo, pero yo a veces tengo sueños y no entiendo nada. Déjame decirte que Dios es un Dios de claridad. Amén. Y Él siempre que habla, Amén. va a hablar con claridad a nuestra vida para que Amén. nosotros lo podamos entender. Amén. Así que muchas veces los sueños no vienen de parte de Dios. Amén. Así como Dios habla a través de sueños, el diablo también habla. Amén. Amén. Y eso es lo importante de este asunto, de poder discernir en cada una de estas áreas la voz de Dios. Amén. Y te doy una clave. Todo lo que sea bueno, justo, honorable, que edifique, Amén. que traiga paz, que traiga tranquilidad, eso viene de parte de Dios. Amén. Amén. Todo lo que te turba, te pone ansioso, te pone triste, te agobia, te genera dificultad en tu vida, eso viene de otra fuente. Amén. Amén. Entonces necesitamos entender esas dos cosas. Amén. Amén. Ahora, miremos un ejemplo primero acerca de los sueños, de cómo Dios le habló a algunos personajes. Por ejemplo, Dios le habló a Jacob. Viene a mi mente esto. Yo no lo tengo en mis notas, pero viene a mi mente esto. Y esto es un ejemplo de cómo Dios habla. Ahorita lo vamos a entender. Dios le habló a Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob salió huyendo de Esaú? Llegó a un lugar que se llamaba, bueno, que él le puso el nombre Betel, y él se recostó, puso su cabeza en una piedra y tuvo un sueño y vio ángeles, una escalera que iba desde el piso hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban. Note el orden, subían y bajaban, porque pensaríamos nosotros, bueno, si son ángeles deberían bajar para después subir. No, suben y luego bajan. Amén. Amén. Entonces Dios le habló y le dio un mensaje a Jacob a través de esa escalera. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué suben y bajan? Porque los ángeles suben y bajan porque están con nosotros. Y la escalera es la palabra de Dios. Jesús se lo dijo a Natanael: Natanael, de hoy en adelante verás a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? La palabra de Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Así que si tú quieres activar a tus ángeles a tu favor, tienes que hablar la palabra. Amén. Amén. Tienes que hablar la palabra. Amén. Pero Dios le dio un sueño a Jacob y le dio un mensaje específico a Jacob en esa área. Pero ese no era mi ejemplo hoy, pero vino eso a mi mente y quería manifestárselo. Vaya conmigo a Mateo y miremos cómo Dios dirigió a José. ¿Recuerdan a José? Amén. José, el padrastro o el papá adoptivo de nuestro Señor. ¿Cómo lo dirigió Él? A través de sueños. Amén. Mateo capítulo 1. Vaya allí, por favor. Recuerde que hoy no estamos predicando, hoy estamos enseñando la palabra. Amén. Y estoy tratando de hacerlo menos pesada la enseñanza. Amén. 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 Entonces, porque entiendo que hay personas que les agrada la enseñanza, pero que a otros se les vuelve pesado. Pero necesitamos tanto una cosa como lo otro. Amén. Necesitamos una dieta balanceada. Amén. Amén. Necesitamos predicar, pero también necesitamos enseñar. Amén. Amén. Capítulo 1, a partir del verso 18. En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerdan que resultó embarazada María y José dijo, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué pasó aquí?
Yo como que mejor me abro, ¿Quién fue? ¿cierto? Pero mire lo que dice a partir del verso 20. Dice, pensando él en esto. ¿Quién es ese él? José. Pensando José en esto, un ángel del Señor se le apareció, ¿dónde? En sueños. ¿Lo nota? Se le apareció en sueños. Dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, pase al capítulo 2 y leamos a partir del verso 13. Después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció ¿en qué? En sueños. ¿A quién? Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él, despertando, note que estaba dormido, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahora salte al verso 19. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños. ¿A quién? A José. En Egipto, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel. Así que Dios habla a través de sueños. Amén. Amén. Dios nos habla a través de sueños. Ahora, miremos cómo Dios habla a través de visiones. Un ejemplo que también viene a mi mente, no es el que yo tengo en la enseñanza, pero viene a mi mente. ¿Recuerdan a Pedro cuando estaba en Jope? Él estaba en Jope. Pedro era un judío ortodoxo, religioso. Él no entraba a la casa de ningún gentil porque se contaminaba. Para él eso era inmundo. Él no comía carne de cerdo, no comía ningún animal de pezuña hendida porque eso era inmundo para los judíos. Pero Dios, para poder trabajar en el propósito que Él tenía de manera específica con Pedro, tenía que derribar esos argumentos. Y a muchos de nosotros van a tener que derribar argumentos. Amén. Y él tenía que derribar esos argumentos. Así que ¿qué hizo Dios? Dice que él estaba en Jope ayunando. Era como el mediodía. Yo creo que era como un ayuno de mediodía nomás, porque ya él dice que al mediodía sintió hambre. Bueno, yo no sé de cuántos días venía de ayuno, pero sintió hambre a mediodía. Así que él ve en visión. ¿Y qué es visión? Sus ojos naturales pueden ver en el mundo espiritual. Y él ve un lienzo que desciende del cielo y hay allí animales impuros. Es una imagen. Es una imagen, es poder ver en el mundo espiritual. Amén. Entonces, él ve en el mundo espiritual, ve el lienzo que baja, los animales, y oye una voz. Entonces ahí, no solamente Dios le está hablando a través de la visión, sino que Él también le está hablando de manera audible. Y entonces el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y él le dijo, no Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido. Y la voz del cielo vuelve y le dice, Pedro, lo que Dios purificó, tú no lo llames inmundo. Y así sucedió 3 veces. Ahora, pero ustedes recuerdan por qué y para qué era esta visión. Para preparar el corazón de él, porque venían unos hombres que eran gentiles y que venían a buscarlo para que él fuera a una casa gentil, entrara a una casa gentil y enseñara la palabra de Dios allí. Ahora, si Dios no hace eso, el hombre no va. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Entonces Dios nos habla a través de visiones. Pero miremos el ejemplo, otro ejemplo bíblico en Hechos capítulo 16. Y en este caso el protagonista es Pablo. Él está en el segundo viaje misionero. Así que él quiere ir a un lado, quiere ir a otro. Amén. Pero dice la palabra, le estoy dando el contexto para que usted pueda ubicarse. Él estaba en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y entonces él quería ir primero a Bitinia, que era una región al norte de Asia. Y el Espíritu Santo le dijo, no señor, allá no me va. Y entonces dijo, bueno, me voy para otro lado. Y el Señor le dijo, no señor, para allá tampoco. Y entonces yo me imagino que Pablo dijo, bueno, ¿y entonces para dónde? Amén. Entonces note lo que dice a partir del verso
el verso 3 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Perdón. Capítulo 16, verso 6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas era un puerto marítimo ahí al lado, sobre el mar. Dice allí, una noche Pablo tuvo, ¿qué? Una visión. Tuvo una visión. Entonces él pudo ver en el mundo espiritual. Y note lo que vio. Dice: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Quién los llamaba? Dios. Dios los llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Así que Dios habla a través de eso. ¿Cuántos han tenido visiones? Amén. Levanten su mano los que han tenido visiones. Bueno, gloria a Dios. Amén. Me preocupa porque veo que hay gente que no alza la mano en ninguna. Bueno, pero tranquilos, hay más. Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios habla primeramente a través de ¿qué? Lo primero que vimos, a través de sus hijos, ¿cierto? Luego habla a través de la palabra. Luego habla a través de sueños y visiones. Lo tercero es que lo cuarto, es que Dios habla a través del testigo interior, de la voz interior. Amén. Y esta es la manera más empleada por Dios. Amén. Ahora usted dirá: pero ¿cómo así? Yo nunca he escuchado esa voz. Pero ya la vamos a reconocer. Amén. A través de la voz interior. Note lo que dice Romanos capítulo 8. ¿Cuántos saben que el eterno Dios habita en ustedes? Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Que Dios habita en ustedes a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Y si alguien tiene la Nueva Traducción Viviente, para que ahorita me la facilite, por favor, y yo leeré también de ahí. Estemos allí, Romanos capítulo 8, y vamos a leer los versos 14 y 15. ¿Estamos ahí? Amén. Bueno, y el 16 también. Dice allí: todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Ahora, note que dice ahí que los que son guiados. ¿Qué entendemos por alguien que es guiado? Que es direccionado, que es conducido, ¿verdad? Pero note lo que dice allí: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son Hijos de Dios. Ahora, entonces, los que no son direccionados no son hijos. También son hijos. Lo que sucede es que aquí el contexto quiere decir que los que ya tienen el oído afinado para escuchar la voz de Dios y poder ser direccionados por Él, son hijos maduros de Dios. Entonces ahí se está hablando de la madurez del creyente. El que ya escucha la voz de Dios, el que puede saber, Dios me está hablando aquí y me está direccionando y obedece, entonces es un hijo maduro. Amén. La versión amplificada me gusta muchísimo, porque la versión amplificada dice precisamente esto. No dice solamente hijos de Dios, sino dice son hijos maduros. Es decir, que se han perfeccionado, Amén. que ya saben, reconocen cuál es la voz de mi papá, y yo sé y la dirijo y me dejo dirigir por esa voz. Amén. Te sigo leyendo, dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos maduros de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Verso 16, y aquí está la clave: el Espíritu mismo da, ¿qué cosa? Testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Hablar bien, ¿cierto? Hablar bien de alguien, ¿cierto? Te dice allí: el Espíritu mismo da testimonio. ¿A dónde? Note ahí la diferencia, porque el primer espíritu que se menciona aquí está con mayúscula. O sea, claramente está haciendo referencia ¿a quién?
al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice aquí que el Espíritu Santo de Dios habla ¿a dónde? A nuestro espíritu, o sea, al espíritu humano del hombre. Yo no sé si usted a veces va por la calle y de repente usted siente en su espíritu: me va a pasar esto, o voy a encontrarme con alguien, o voy a hacer esto, o voy a hacer aquello. Presentimiento. Es lo que nosotros llamamos presentimiento, pero no es un presentimiento, es el Espíritu de Dios advirtiéndote sobre algo o algún acontecimiento. Y tú vas, ay, eso son puras imaginaciones mías. Y te encuentras con el asunto. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿No? Amén. Entonces Dios sí nos habla. Bueno, ya empezaron ya hay otras manitos que se empiezan a levantar. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Lo que sucede es que a veces no comprendemos cómo habla Dios. Amén. ¿Cómo nos habla Dios? Ahora yo quiero leerla de la nueva traducción. Wow. Verso 16. Voy a leer solamente el 16. O bueno, leámoslo todo desde el 14. Dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén, amén. Y en la palabra de Dios para todos no dice confirmar, no dice testimonio, dice hablar. O sea que el Espíritu Santo de Dios habla ¿a dónde? A nuestro espíritu. ¿Tú tienes ahí el verso 16? Léelo, por favor. El verso 16. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Le habla. Entonces estamos hablando de que Dios nos habla a través del testigo interior. ¿Y quién es el testigo interior? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Habita en nuestro espíritu. ¿Y a quién le habla el Espíritu Santo de Dios? A nuestro espíritu. Amén. No es a nuestra mente, sino a nuestro espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno es Él, amén. Amén. Buenísimo, maravillosamente bueno. Amén, amén. Ahora, quiero explicarle esta otra manera que está dentro de este mismo punto. Y es que Dios habla también a través de un fluir de pensamientos. Amén. Habla a través de un fluir de pensamientos. ¿Recuerdan que les dije yo, esto viene a mi mente? ¿Cierto? Yo sé que Dios me habla de esa manera. Amén. Amén. Porque cuando yo estoy predicando, o estoy enseñando, o estoy preparando una enseñanza, Dios me habla a través de esa manera. Trae pensamientos a mi mente. Ahora me explico. Yo estoy concentrado en una cosa, cuando de repente es como una ráfaga. Yo no estoy pensando en eso, pero viene como una ráfaga a tu mente que, oiga, sí, muchas veces decimos, ay, me acordé de algo. ¿A cuántos les ha sucedido eso? Amén. Bueno, es Dios hablándote. No es que tú te acordaste de algo, es que Dios te habla y te advierte sobre algo que va a pasar. Les pongo un ejemplo. Yo soy muy olvidadizo con mis cosas. O sea, yo dejo mis cosas y ¿dónde estará tal cosa? Al pie de la Biblia. Al pie de la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Ese es el problema, ¿no? Entonces, a veces se me pierden las cosas. Entonces yo le digo a mi esposa, amor, necesito que me ayudes. A veces la llamo de, mami, necesito que me ayudes a buscar tal cosa. ¿Y dónde la dejó? No sé. Ahora, yo sé que Dios también le habla a ella a través del fluir de pensamiento. Entonces ella me dice, uy, usted como siempre. Entonces ella empieza a buscar. Cuando ella está buscando en un lado, viene el fluir de pensamiento y dice, ya sé dónde está. Y se va allá. Y ahí está. Porque ella antes de empezar a buscar le dice, Espíritu Santo, ayúdame, ¿dónde dejó este hombre ese papel? Y así entonces ella empieza a hacer su tarea, lo que le corresponde, ¿verdad? Empieza a buscar, yo me imagino que debe estar en tal lado, entonces está en ese lado buscando, pero el Espíritu le dice, no, ahí vas a perder el tiempo, está en tal lado. ¡Ah! Ya sé. Y va allá al cajón tal donde le indicó el Señor, abre, y ahí está. Amén.
Amén. Entonces Dios habla a través de pensamientos. Ustedes vieron cómo Dios me habló ahora. Yo no tenía esos versos de la visión de Pedro. Yo no tenía esos versos. ¿Cuál fue el otro que dije? El de Jacob yo tampoco lo tenía, pero Dios lo trae a mi mente. Amén. Para que yo se los manifieste a ustedes y ustedes puedan tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces Dios está hablando. Amén. Dios no está callado. Amén. Aló. Dios está hablando y habla de manera permanente. Ahora, si Dios está hablando aquí, entonces Él está aquí. Amén. Aló. Amén. Y eso es maravilloso. Yo no sé si a usted lo anima eso, pero a mí me anima un montón. Ahora, permítame darle dos ejemplos acerca del fluir de pensamientos. Como en la Biblia, ¿no? Ya les expliqué uno vívido, pero en la Biblia, porque nosotros necesitamos hablar de la Biblia. Amén. ¿Recuerdan ustedes cómo Daniel interpretaba los sueños, cierto? Y recuerdan que él le interpretó varios sueños a Nabucodonosor. El primer sueño que él le interpretó a Nabucodonosor no lo quiso contar. ¿Se acuerdan ustedes? Le dijo, bueno, si ustedes saben y si ustedes me van a dar la interpretación, primero cuéntenme en el sueño. Se las puso de para arriba, ¿no? ¿Cierto? Entonces iba a matar a todos los magos, ¿cierto? Entre los sabios estaba Daniel, y Daniel le dijo, no, un momentico, espera un momentico, porque es que los sueños son de Dios. Amén. Y las interpretaciones son de Dios. Amén. Entonces denme tiempito a mí para que Dios me hable y me diga su sueño y su interpretación. Estábamos Nabucodonosor y él le dijo, bueno, hágale a ver. Así que él reunió a sus amigos y le dijo, hermanos, necesitamos orar y que sea el Señor hablándonos y dándonos a entender. Amén. Así que él se acostó a dormir y en un sueño de Daniel, Dios le da el sueño de Nabucodonosor y la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Así que en el primer sueño que él interpretó, la interpretación vino a través de un ¿qué? De un sueño. Pero en el segundo, Nabucodonosor ya sabe que él es un hombre de Dios y entonces lo llama, ven Daniel, necesito que me interpretes este sueño. Me pasó esto. Se lo cuenta completo, ¿verdad? Ahora, cuando se lo cuenta completo, miremos lo que dice la palabra. Vayamos a Daniel. Daniel capítulo 4. Ahora miremos el verso 19. Después de que Nabucodonosor contó su sueño, mire lo que sucedió. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Y sus pensamientos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Daniel ahí mientras tanto? Estaba pensando. O sea que yo me imagino, él recibió el sueño y Dios empezó a traerle imágenes a su mente de la interpretación. ¿Cuánto duró? Una hora. O sea, él una hora recibiendo la interpretación de Dios del sueño de Nabucodonosor a través de sus pensamientos. O sea, ráfagas de pensamientos venían a él. Y noten lo que dice ahí la palabra. Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, se quedó atónito casi una hora. Y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y le dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. O sea que Nabucodonosor sabía que Dios estaba trayendo la interpretación de ese sueño al pensamiento de Daniel. Amén. Amén. Otro ejemplo. Y en este ejemplo yo estaba meditando y yo le estaba pidiendo allí en la oficina al Señor, Señor, dame otro ejemplo en el Nuevo Pacto acerca de esto, en el Nuevo Testamento. Y bueno, yo estaba haciendo lo mismo, estaba estudiando, estaba buscando en la Biblia digital, cuando de repente el fluir de pensamientos. ¿Recuerdas cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Eso también fue un fluir de pensamiento. Así que yo fui allí. Entonces vamos allá y vamos a mirar qué fue lo que pasó allá.
Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Note lo que dice a partir del verso 13. 16, 13. ¿Estamos ahí? Amén. Ok. Dice allí, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Entienden lo que está preguntando Jesús aquí? Él les está preguntando a sus discípulos, ¿qué dicen los fariseos o qué dice la gente que soy yo? Porque ese título, Hijo del Hombre, es un título mesiánico, o sea, le pertenece a Jesús. Amén. Amén. Él le está preguntando, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y entonces los discípulos dijeron, no, pues unos dicen que tú eres el profeta, que tú eres Juan el Bautista. Herodes creía eso, ¿recuerdan? Herodes creía que Jesús era la resurrección de Juan el Bautista. Y otros decían, no, ese es Jeremías, o ese es Elías, o alguno otro de los profetas. Así que note lo que dice Jesucristo, verso 15. Y les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Pedro recibe aquí, ¿qué cosa? Una revelación. Ahora, ¿dónde la recibe? En su mente, en su pensamiento. Amén. Amén. Dios susurra al pensamiento de Pedro diciéndole, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es mi Hijo. Y por eso Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló nada, nadie diferente a mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Así que Dios también habla a través de ese fluir de pensamientos. ¿Cuántos han tenido ese tipo de pensamientos? ¿Ese Simón que habla ahí en la Biblia es el mismo Simón de Sirene? No, señor, es Simón Pedro. Pedro. Recuerde que el nombre de Pedro era Simón y Jesús se lo cambió por Cefas o Pedro. Es primera manera en que Dios habla, a través de sus hijos. Segunda, a través de su palabra. Tercera, a través de sueños y visiones. Cuarta, a través del hombre interior. Ahí podríamos colocar quinta, a través del fluir de pensamientos. Ahora, miremos otra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. A través de su voz audible. Y ya pregunté cuántos han escuchado la voz audible del Señor y muchos de ustedes levantaron la mano. Amén. Así que Él también habla de esa manera. Pero note algo, no es la única. Porque Él habla muchas veces y de diferentes maneras. Amén. Amén. Mucha gente hoy dice, Dios no me habla porque está excluyendo las otras maneras y solamente está esperando la voz audible. Pero déjame decirte esto. Mi hermano levantó su mano cuando dije yo que cuántos habían oído la voz de Dios. ¿Hace cuánto sucedió eso? ¿Que escuchaste la voz audible de Eso Dios? fue ayer. ¡Ayer! ¡Wow! Poderoso. Bueno, pero no me sirve el ejemplo para el punto que yo quiero. ¿Alguien que haya oído la voz de Dios hace mucho tiempo? Yo. Mi hermano. Hoy la iglesia cumple 13 años, la de 17. 17, entonces hace 13 años. 13 años. Pero nota algo. Un Dios que quiere tener comunión permanente en 13 años que hable una sola vez, ¿será coherente? No. ¿Cierto? Entonces necesitamos entender las otras maneras en que Dios habla. Amén. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios? Bueno, no siempre, o sea, yo siempre trato en mi mente estar en comunión con Dios. Amén. Puedo estar haciendo otras cosas, pero a veces Dios dice, bájate y habla mi palabra. Entonces yo pregunto a mi compañero. Perdóname. Y cuando te dice, bájate y habla mi palabra, ¿eso a dónde viene? ¿Es audible? ¿Es Sí, en tu o sea, mente? eso viene a mí. ¿Pero y yo dónde? digo, pues, ¿Es audible? ¿Audible al oído? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo como en mi trabajo, yo a veces tengo que subir a los postes.
Entonces dicen, bájate, y yo digo, no, pero es que ellos no están dispuestos, bájate. Bueno, está bien, entonces yo cojo y me bajo, venga acá, terminamos una cosa, venga, que tengo que decirle algo. Entonces ahí es cuando... Bueno, gloria a Viene Dios. la palabra también a mi mente, dile esto. Amén. ¿Sí ves? Amén. Entonces hay diferentes maneras en que Dios habla. Necesitamos, ahora, viene esto a mi mente también. Y es que si tú quieres oír la voz de Dios, primero tienes que ser hijo. Porque Dios, sí, esa es una de las cosas que vamos a mirar ahora. Porque Dios no habla a quienes no son hijos. Amén. Amén. Dios va a hablar a quienes no son hijos para decirles necesitas hacerte hijo. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Amén, amén. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? A que si tú no le has entregado la vida a Cristo, es el momento en que tú lo hagas. Porque Amén. solamente a través de Jesús es que te haces hijo de Dios. Amén. Y al final de esta enseñanza vamos a dar la oportunidad, si hay alguien aquí que quizás no haya decidido por Cristo, no lo haya confesado públicamente, para que lo haga. Amén. Amén. Gloria al Rey. Aleluya. Así que una voz audible. Y bueno, la Biblia está impregnada completamente de ese tipo de ejemplos. Ahora, hemos visto que no solamente son ejemplos bíblicos y que es solamente para esos tiempos del antiguo pacto o los tiempos bíblicos. Dios sigue hablando hoy. Amén. Y muchos de nosotros Amén. somos Amén. testigos de eso. Amén. Pero quiero darles solamente un ejemplo que está en Éxodo capítulo 3 y ustedes lo conocen. Es la zarza ardiendo. Ustedes recuerdan lo de Moisés, ¿cierto? Éxodo capítulo 3, vayan allí conmigo. Éxodo, bueno, leamos desde el verso 2. Capítulo 3, verso 2 dice: allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora. Ahora, note esto. ¿Qué fue lo que hizo Moisés en ese momento? Porque Moisés se dijo a sí mismo. O sea, ¿cómo se lo dijo? En su pensamiento. Voy a ir a hacer esto, ¿cierto? Entonces dice allí: entonces Moisés se dijo: iré para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza? No se quema. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés. Note que está entre signos de admiración. Siempre que escuchamos la voz audible de Dios, es una voz potente, es una voz fuerte. Cuando es una voz suave y apacible, es la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mire que siempre que Dios habla, y usted lo nota ahí en la Biblia, siempre que Dios habla, está entre signos de admiración. ¿Y qué nos da lingüísticamente? ¿Qué indica eso de los signos de admiración? Que hay fuerza en donde está esa palabra. Algo principal. No, es fuerza, denota fuerza. Entonces, no fue Moisés, Ah, ya. Moisés, no, fue algo fuerte. ¡Moisés! ¡Moisés! O sea, lo llamó con fuerza. Amén. Yo recuerdo cuando una sola vez he escuchado la voz de Dios y estaba entre dormido y Él me llamó por mi segundo nombre, Alejandro. No me llamó Norma, sino que me llamó Alejandro. Me llamó Alejandro, que yo sentí una cosa, un estruendo, y créame, yo quedé sentado en mi cama. Entonces Dios habla de una manera fuerte, Dios Padre. Y entonces aquí lo llama y le dice: Moisés, Moisés. Y él dijo: aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, vemos aquí la voz audible de Dios. Amén. Amén. Entonces, Dios habla de muchas maneras. Amén. Ahora, quiero aprovechar estos últimos minutos, no me alcanza para hacerlo como lo pretendía hacer, pero ¿cómo crear un ambiente propicio para escuchar la voz de Dios?
¿Cómo crear un ambiente propicio? Primero, busca un lugar silencioso. En Mateo capítulo 6, verso 6, el Señor hablando acerca de la oración en el discurso del monte, le dice, cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que haya interrupciones cuando tú estés hablando con Él. Amén. De cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Amén. Amén. Y el que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ahora, déjenme explicarle esto, porque veo algunos que dicen, ¿será? Hay diferentes tipos de oraciones, Amén. ¿cierto? No podemos sacar esto de en mente. Yo estoy hablando de la oración íntima y personal tuya. Amén. Amén. Con Dios. Amén. Estoy hablando de la íntima y de la personal tuya con Dios. Amén. Entonces, entra a un lugar. Por ejemplo, a mí se me facilita más cuando todo está en silencio. Hay otras personas que se les facilita más cuando hay una música de fondo. Hay que hallar No. un lugar santo. Así nunca lo va a escuchar. No, hay que hallar un lugar santo. Amén. Un lugar donde tú puedas estar, donde no hayan interrupciones. ¿Dónde está la camisa del niño? No, eso te saca a ti de Bájale al comunión. televisor. Amén. Entonces, tú necesitas estar en un momento, en un tiempo donde estás tranquilo. Amén. El cuarto de guerra. Amén. El lugar secreto. ¿Cuál es tu lugar secreto? ¿Cuál es tu lugar donde tienes intimidad con el Señor? Amén. Primera cosa. Segundo, sométete al señorío, a su señorío. Y pídele que te ayude a silenciar tus propios pensamientos. Ahora, Dios habla a través de pensamientos, pero tú tienes pensamientos. El diablo también trae pensamientos. Amén. Entonces necesitamos someternos al señorío de Cristo y pedirle a Él que Él ponga sus pensamientos en nuestra mente. Amén. Voy a leerte 2 Corintios para poder andar un poquito más rápido. Si usted puede tomar nota y después lo lee. 2 Corintios capítulo 10 en el verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿cómo vas tú a ese punto, a someter todo pensamiento al señorío de Cristo? Es declarándolo y diciéndole: Señor, en esta hora ato todo pensamiento preconcebido, porque nosotros a veces tenemos pensamientos preconcebidos, ¿cierto? En nuestra mente. Amén. Amén. Entonces necesitamos atar eso y que tengamos la mente dispuesta para que los pensamientos y el fluir de Dios venga a nuestra mente. Que no sean los pensamientos nuestros, ni los pensamientos que el enemigo coloca, sino los pensamientos de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Ok. Declara que solo quieres tener los pensamientos que provienen de Dios. En Proverbios capítulo 3, eso tú también lo puedes ver en tu casa, porque no tenemos el El tiempo. evangelio es un sometimiento. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. Verso 6, reconócelo, y ese reconocer habla de someterse, de recibirlo y actuar. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Eso está hablando de aceptar la dirección de Dios en nuestras vidas. Amén. De someter nuestros pensamientos a sus pensamientos. Amén. Y obedecerlo a Él. Tercero, silenciar la voz del enemigo. Amén. El enemigo va a querer hacerte interferencia. ¿Cuántos han tratado de sintonizar una emisora y resulta que la emisora como que no encuentran bien el dial y entonces se mete otra frecuencia? Amén. ¿Sí le ha pasado? Interferencia. Bueno, muchas veces nos pasa eso. Estamos allí tratando de recibir de Dios y hay otra cosa que está ahí metida. Pero necesitamos silenciar eso y ordenarle al enemigo que tiene que cesar esa área en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Santiago y en Primera de Pedro
Les doy las citas de manera clara para que ustedes pues las miren. En Santiago capítulo 4, versos 7 y 8, y en Primera de Pedro 5, 8, nos dice que nosotros necesitamos resistir al diablo. Y dice, y huirá de vosotros. Así que, primero, buscamos un lugar propicio. Segundo, sometemos nuestros pensamientos a Dios. Amén. Tercero, silenciamos la voz del enemigo, dándole una orden. Amén. Declarándole y diciéndole, diablo, en el nombre de Jesús, declaro que tú no puedes meter interferencia ahora. Acallo toda voz que sea extraña y ajena a la voz del Espíritu de Dios, a la voz de mi Padre. Todo lo que no proviene de mi Padre, ahora enmudece en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos creando el ambiente. Amén. Y cuarto, y es donde más falla el cristiano, espera la respuesta. Espera la respuesta. Dios siempre va a traer una respuesta a tu vida. La palabra de Dios dice, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 12, dice, los ojos de Dios están puestos sobre los justos. Amén. Pero luego dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora, si Dios te está escuchando, Dios te va a dar una respuesta. Porque Él no es mudo. Amén. Porque Él no es mudo. Amén. Y Él anhela. ¿Cuántos saben ese verso? No recuerdo ahora, pero viene a mi mente. Ese verso que dice que Él nos anhela celosamente. Amén. O sea, Él quiere tener comunión con nosotros. Y si tú le estás hablando, entonces espera que Dios te va a contestar. Amén. Ahora, esto como una ñapa viene también a mi mente. Denle el espacio al Señor para que hable. Porque a veces le soltamos nuestra oración como una M60. Dame. Amén, chao. Ahí le dejo con el chicharrón. Y no le damos espacio y el Señor, pero ven, que yo también necesito hablar. Aló. Démosle el espacio para que Él también nos hable. Amén. Esperemos la respuesta. Cosas importantes. Las voy a leer solamente porque no tengo el tiempo para explicarlas. Cosas importantes en esta área. Primero, deja que Dios te hable como Él quiera. Deja que Él te hable como Él quiera. A veces no, Señor, yo quiero en sueños. No, Señor, yo quiero en una visión. No. Deja que Él te hable como Él quiera. Amén. Solamente estés dispuesto para recibir de Dios. Amén. Deja que Dios te hable como Él quiera. No intentes dictarle el método de dirección que tú prefieres. Él lo conoce. Él conoce cuál es el método de dirección que tú prefieres. Amén. Pero Él también conoce cuál es el método de dirección en el cual tú vas a entender de manera clara y en el cual tú vas a ir creciendo. Amén. Porque a veces cuando contemplamos a un niño cuando está bebecito y solamente lo cogemos y le ayudamos con las manitos a caminar, pues nunca va a aprender. Hay momentos en que hay que decirle, se aleja uno un poquito y le dicen, camina, da los pasitos. Amén. Amén. Y Dios quiere hacer eso con nosotros, que vayamos de una gloria a otra mayor. Entonces Él nos va a decir, bueno, tú ya me conoces cómo hablo en esta área, ahora yo quiero enseñarte otra. Da unos pasitos. Aló. Amén. Pero a veces nos queremos quedar cómodos ahí. No, yo quiero es en esta. Aló. Amén. No, Dios quiere enseñarnos y quiere llevarnos a cosas mejores y a cosas mayores. Amén. No puedo leer de corrido y no explicar. Segundo, siempre obedece la dirección. Dios no te dará una nueva dirección si no has obedecido la última. Eso es importante. Eso es muy importante. No leí un texto que estaba en Jeremías. ¿Me dan 2 minuticos más? Yo creo que esto es importante. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Quiero... Jeremías. Señor, ayúdame. Si tú trajiste esto a mi mente, tú también me vas a dar el verso.
Jeremías, vamos al capítulo 26. Es importante porque quiero enfatizar algo. Quiero enfatizar algo. 6. Capítulo 42, 6. Sí, ahí en Jeremías. 42, 6. Ahora, les doy el contexto. El pueblo judío estaba a punto de ser invadido por Nabucodonosor. Así que ellos querían huir a Egipto. O sea, en su mente ya tenían algo preconcebido y es, nos vamos para Egipto y nos vamos a ocultar allá. Pero recuerdan ustedes que el Señor había dado un mandato de que el pueblo nunca volviera a Egipto. ¿Cierto? Entonces el pueblo estaba desesperado. Ellos ya tenían en su mente, nos vamos a ir para Egipto. Pero entonces dijeron, oiga, ¿verdad que aquí hay un profeta? Llamemos a Jeremías. Jeremías, ven. Y entonces le dicen lo siguiente. Mire lo que dice, capítulo 42, verso 6. Sea bueno, sea malo. 5, en el verso 5 dice, ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hacemos conforme a todo aquello, por lo cual Jehová tu Dios te envíe a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. ¿Para qué? Para que obedeciendo a qué? A la voz de Jehová. ¿Qué pase? Nos vaya bien. ¿Qué está diciendo el pueblo? Le está diciendo Jeremías, consulta a Dios, pídele dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sea bueno, sea malo, nosotros lo vamos a cumplir. Amén. Pero si usted sigue leyendo, cuando Jeremías días después le dijo, listo, yo voy a ir al lugar secreto, voy a buscar la presencia de Dios y luego voy a venir y les voy a comunicar lo que Dios quiere que ustedes hagan. Así que pasaron unos días y Jeremías vino y les dijo, oigan, lo que Dios quiere es que ustedes no se vayan para Egipto. Y ellos dijeron, ¿cómo se le ocurre, Jeremías? Mentiroso, usted es un mentiroso. Usted nos quiere es pervertir y que nosotros muramos aquí. Aló. Amén, amén, amén. Usted lo puede leer en el capítulo 43, del verso 1 en adelante. Ahí dice que ellos se rebelaron. ¿Pero qué habían dicho? Primero le dijeron, Jeremías, ven, consulta a Dios. Aunque sea bueno o que sea malo, yo lo voy a hacer para que me vaya bien. ¿Sabe que así hay muchos de nosotros? Vamos, le pedimos consejo a Dios. Dios nos dice, deja ese novio, porque ese novio es impío, ese novio no te conviene, eso es yugo desigual, ¿cierto? Diablo inmundo, Dios reprenda al diablo, porque no quieren hacer lo que Dios dice que hagan. Amén. Amén. Sino que ellos ya tienen en su mente. Entonces, como no les funcionó por este lado, van y le preguntan a otro, hasta que ellos logren encontrar la respuesta que ellos quieren. Amén. Entonces, ¿para qué le preguntan a Dios? Amén, amén. Y yo quería hacer esto porque esto es importante en nuestras vidas. Amén. Nosotros necesitamos, si vamos a buscar la voz de Dios, vamos a obedecer la voz de Dios. Amén. Tercero, confiesa y arrepiéntete de todo pecado. Dios hablará siempre a un corazón limpio. Amén, amén. Usted puede leer allá en Salmos 66, 18. Cuarto, no ponga señales. A mí me aterra todavía que creyentes en el nuevo pacto estén todavía pidiéndole señales a Dios. Porque hoy no somos guiados por señales. Usted dirá, pero es que eso es bíblico, pastor. Sí, pero es el nuevo, es del antiguo pacto. Ellos no tenían el Espíritu Santo dentro. Por eso no podían consultar al Espíritu Santo, tenían que poner señales externas para ellos poder entender qué era lo que Dios cree. Pero hoy usted y yo tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Amén. Está morando en nosotros. Ahora no necesitamos una señal externa. Si necesitamos algo, Dios nos va a confirmar lo que Él ya nos ha hablado. Lo va a confirmar a través de otra persona, a través de un sueño, a través de una visión, a través de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Amén. Las señales son peligrosas.
Porque el diablo te está escuchando. Ah, ¿quieres señales? Yo le doy señales. Aló. Y entonces te vas por una dirección que no es la de Dios. Aló. No le pidas señales a Dios. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios morando en ti. Él va a hablar de una manera clara y precisa a tu vida. Amén. Y quinto, Dios confirmará la dirección a través de otros. Cuando Él te ha hablado a ti, Él va a confirmar a través de otras personas. Yo no sé cuántos dicen, bueno, cuando yo fui llamado al ministerio, yo ya tenía eso arraigado en mi corazón. Yo lo tenía aquí en mi corazón. Y cuando mi pastor me llamó a su oficina y me dijo, oye, tú tienes un llamado pastoral. Yo le dije, sí, pastor, yo ya lo sé. Porque yo ya lo tenía, yo ya lo sabía. Ahora Él me lo está confirmando a través de otras personas. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Aló? Ahora, lo que nos gusta es lo fácil, ¿cierto? No complique tanto el asunto, pastor, y solamente dígale a Él que me hable a través de usted. No, así no funciona, hermano. Él quiere tener una comunión perfecta contigo. Él no tiene nietos. Él tiene hijos. Amén, amén, amén. Él tiene hijos. Amén. Dios no es razonero de nadie. Dios no es razonero de nadie. Dios te va a hablar a ti. Ahora, si tú no entiendes, entonces Él va a utilizar a otra persona para confirmar lo que ya ha hablado a tu corazón. Amén. Amén, amén. Dios no es razonero. Mucha gente me dice, hey pastor, ¿por qué no predicas de tal cosa? ¿Por qué no haces tal cosa? Mi papá no me ha dicho nada. Amén. Amén. Cuando me lo diga, yo lo haré. Amén. Pastor, ¿por qué? A mí me gustaría predicar de tal cosa. Bueno, primero habla con Él y que Él hable conmigo. Si Él quiere que tú prediques, dile a Él que hable conmigo. Dios no es mensajero de nadie. Amén. Amén. Si Él quiere que alguien de aquí, de este lugar, predique, Él me lo va a decir a mí. Yo deseo que tú hagas esto. Y yo lo voy a hacer. Porque yo soy solamente el administrador de este lugar. Amén, 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 amén. Amén. Entonces, Dios no es razonero de nadie. Dios va a mandar. Y muy seguro, y yo sé que es así. Cuando Dios coloca algo en mi vida para hacer, yo voy y le digo a la persona, oye, mira, tal cosa. Y yo sé que esa persona ya lo tiene también en su espíritu. Amén. Amén, amén. Él ya lo tiene en su espíritu. Porque Dios también lo va a preparar. A mí me pasaba muchas veces así. Dios me prepara una enseñanza. Y yo empezaba a preparar la enseñanza. Cuando terminaba la enseñanza me decía, pastor, necesito que me ayude para tal fecha con una enseñanza. Gracias, papá. Tú ya me habías alertado. Amén. Y yo ya estaba listo. ¿Aló? Amén. Amén. Entonces, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora, necesitamos entender la dirección de Dios. Necesitamos entender cómo habla Dios. Necesitamos entender la voz de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza.